Sí, muchas gracias, Diana. Antes de iniciar mi participación, bueno, digamos, quiero agradecer al CAE, al Círculo de Arbitraje con el Estado, a sus organizadores y en especial a Jorge Ruiz por permitirme una vez más llegar a ustedes a través de estos medios y poder conversar un poquito sobre lo que corresponde a los temas de contrataciones públicas y demás. Bueno, el tiempo es 10 minutos, voy a tratar de ser lo más preciso, lo más acotado posible, pero digamos, em, y yo voy a hacer una exposición sobre la base de una situación básicamente fáctica, ¿sí? Con prescindencia o no, o sin tomar en primera referencia la normativa que se trate, ¿sí? Es lo siguiente, y vincularlo con el asunto de la JRD. Bueno, a ver, digamos, ya tenemos una ley 3225, tenemos una nueva ley de contrataciones públicas, ¿no es cierto? Que ya va a estar en vigencia en un tiempo, ¿no? Es la segunda norma de contratación pública emitida por una vicepresidencia de una república, ¿no es cierto? Ya no tan solo un mandato de 5 años, sino que llega a la máxima investidura, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte del contexto que ahora. Pero algo que prácticamente ha estado sucediendo es lo siguiente, lo referido a las obras paralizadas. Yo recuerdo mucho, digamos, algunos reportes que saca la Contraloría General de la República, no solo en particular. Y si mal no recuerdo, más o menos a principios de 2023, el número que contabilizaba la Contraloría, porque digamos, de tanto en tanto, un número de horas paralizadas, eran poco menos de 1900, ¿no? Y ya para más o menos marzo de este año, ya estamos hablando, pues, ¿no? De poco menos de 2400, ¿no? Entonces, bueno, en esa contabilidad hecha por la Contraloría ha pasado en año y medio, ¿no? Menos año y medio, a incrementarse más de 500 obras, ¿sí? ¿Por qué hago esta referencia? Hago esta referencia por lo siguiente, porque si ustedes revisan esos informes de control, se van a dar con la, con el dato de que una cantidad importante de esas obras, ¿sí? Eh, corresponden a una modalidad por contrato, ¿sí? De hecho, a nivel de gobierno nacional y local, la, la, un porcentaje no pequeño de obras realizadas corresponden a la modalidad por contrato. Cierto, en caso de gobiernos locales, la mayor cantidad de obras paralizadas corresponden a administración directa, pero digamos, es una referencia. Otra referencia importante aquí es que, digamos, el rango de monto de obra, ¿no es cierto?, paralizada, pues tiene un porcentaje bastante alto de esas 2.300 obras, eh, digamos, obras que van del rango de 10 millones para arriba, ¿no? Entonces es más o menos cercano al rango a partir del cual es obligatorio la JRD en el Perú, que es 20 millones, y obviamente está dentro del rango, que es de 5 millones para arriba, optativo para... Entonces, una gran cantidad de las obras paralizadas, ¿no es cierto?, son de obras por contrata y que se ubican de un rango de 10 millones para arriba también una cantidad importante. Y como ustedes saben, eso nos ubica en el ámbito del funcionamiento de la JRD. ¿Sí? Ustedes perfectamente saben que una JRD se aplica para contratos obviamente a partir de 20 millones, perdón, obligatorio 20 millones, optativo 5 millones, se aplica para obras por contrato. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que la probabilidad de que una obra sujeta a una competencia de una JRD, pues no es de baja probabilidad, una probabilidad promedio, ¿sí? Y de hecho, en la práctica, ¿no es cierto? Y lo comento en base a mi ejercicio tanto como adjudicador como árbitro, ¿no? Me ha tocado ver como árbitro obras resueltas, me ha tocado estar como adjudicador en obras que se han resuelto, y me ha tocado ver como árbitro obras que han estado en una JRD, ¿no es cierto?, de un contrato resuelto, ¿no? Entonces, el número no es bajo. ¿Qué me refería con el tema del límite de la función, ¿no es cierto?, de una JRD? Me refería hasta qué momento la JRD ejerce función.
Y en este punto, ¿no es cierto?, es muy importante considerar lo siguiente, que, digamos, entiende bajo la norma de contrataciones que la JRD tiene que funcionar hasta la recepción final de la obra. Pero cuando hay una recepción final, disculpe, hay una resolución del contrato, no hay una recepción final. Lo que hay es eh, digamos, una contratación física, que puede hacer el contratista o puede hacerla, digamos, Y en este punto solamente quiero llamar la atención en lo que normativamente se dice, las normas vigentes. Vamos a ver qué cosa dice el nuevo reglamento, ¿sí? Recordemos que la ley nueva le ha encargado al reglamento más de 120 materias, ¿sí? Más de 120 materias, ¿ok? Entonces, así que, digamos, para ser justo con el tiempo, pues lo siguiente. La ley de contrataciones, reglamento, artículo 243, dice, en caso de resolución del contrato, la Junta de Resolución de Disputas es competente para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la entidad reciba la obra, ¿sí? Es hasta que la entidad reciba la obra, es texto literal, ¿ok? Entonces, esto, ¿no es cierto?, es muy importante llamar la atención. ¿Por qué? Porque aparte de la ley y reglamento, las partes cuando se someten a una JRD se someten a reglamentos de JRD de los centros, ¿no? Que en el Perú la JRD es institucional, no es ad hoc, como ya lo refirió, ¿no es cierto?, hace un momento Pablo Fanelli, ¿no es cierto?, en su momento. Perú es el único país en el mundo en que la JRD o TAP es institucional. Entonces, hay los reglamentos son distintos. Hay reglamentos que establecen que en el caso de una resolución del contrato, en consonancia con la norma, se dice que será hasta que la entidad la reciba. Hay otros reglamentos que dicen que es hasta que se culmine con la liquidación. Entonces, eso es un aspecto muy importante porque las partes cuando se someten a un centro institucional tienen que tener en claro que el límite de la función de una JRD puede ser distinto según el reglamento institucional al cual se somete, ¿no? Entonces, y digamos, algunos reglamentos en consonancia con la norma dirá hasta que la entidad reciba la obra, en caso de resolución. Acá la pregunta sería, ¿y qué pasa si quien resolvió el contrato es el contratista y hay una contratación física hecha por el contratista? La entidad no la ha recibido, ¿no? Es un aspecto muy importante que casuísticamente hay que ver, ¿no? Pero la norma como que trata, ¿no es cierto?, dice algo, digamos, algo que en la práctica y en los hay que diluir, ¿no? Y en otros, ¿no es cierto?, se establece que es hasta la culminación de la liquidación. Entonces, en esencia, digamos, es un aspecto muy importante a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque no solamente está de por medio el ámbito contractual hasta el cual se somete la Junta, sino también responsabilidades subyacentes. Porque ¿qué pasa cuando, digamos, la Junta, la JRD, va más allá de lo que el reglamento puede entender como límite último de la función de la JRD? ¿Está transgrediendo sus funciones? ¿Estaría incurriendo en daños y perjuicios? ¿Estaría incurriendo en dolo, culpa inexcusable? Y eso también hay que considerar que en muchas JRD, ¿no es cierto?, sobre todo en algunos centros, están conformadas única y exclusivamente por ingenieros. Pero la problemática que les estoy planteando es casi netamente jurídica. Entonces, así que bajo este punto de vista, quería poner en este tema, porque así sea con este reglamento, con el siguiente, se va a tener que tratar, ¿sí? Entonces, bueno, no quiero invadir el tiempo de otros ponentes. Bien. Muchas gracias, eso es todo. Muchísimas gracias, estimado doctor Daniel. Bien, en este caso vamos a proceder con la ronda de las conclusiones, brindando un espacio de 3 minutos para cada uno en el orden de su exposición. Empezamos con usted, estimada doctora Karina. Adelante, por favor.
Gracias, Katy. Bueno, yo estoy en un modo pesimista. No estoy feliz con la nueva normativa de contrataciones porque si bien hay algunas innovaciones, sin embargo, todavía los centros, frente a una controversia, pueden elegir el contratista y puede elegir el centro que desea y no necesariamente va a elegir un centro que tenga buenas prácticas. Y es por eso que esta norma perversa ha generado la creación de más de 300 centros con malas prácticas. O sea, ¿de qué sirve, no? Fase uno, fase 2, fase 3, JRD, arbitraje, conciliación. Si al final la controversia la va a resolver un centro que unge de abogado, del contratista, que a la vez es el director del centro, a la vez es el árbitro del centro, el secretario del centro, entonces, pues no sirve de nada. O sea, realmente, mientras no se modifique ese artículo en el cual los contratistas, frente a la falta de regulación, o falta del convenio arbitral elijan el centro, me parece que es muy perverso. Considero que se debe aplicar tanto para arbitraje y para JRD, se debe aplicar las normativas ya existentes. La ley de arbitraje peruana es muy buena, una de las mejores del mundo. Los dispute board tienen ya reglamentos elaborados a nivel mundial, ya no hay nada que discutir. Entonces, no necesitamos crear es bueno a veces adaptar a la realidad, pero si esa realidad ya ha sobrepasado el mundo, ha dimensionado, son normas de estándares internacionales, no tiene estar sentido creando ley de ley, norma de ley, y al final está generando pequeños monstruitos y creo que la experiencia internacional nos demuestra de que el éxito de los DAPS en el mundo sin limitación alguna, el éxito del arbitraje es único. Así es que no estoy feliz con esa norma y no voy a parar hasta que ese artículo sea modificado. Ahora, el comentario de Pablo, de Katy, de Daniel me parece muy interesantes. Efectivamente, panels de puros ingenieros es muy peligroso, ¿no? Frente a decisiones jurídicas. Y bueno, me trasladaste una pregunta, ¿no? De un alumno de que, no sé si me la puedes repetir para resolverla, por favor. Son solo una recomendación a las partes, ¿no? Revisen bien el reglamento del centro al cual se van a sujetar, ¿sí? No todos los reglamentos son iguales, no todas las competencias son iguales, ¿no es cierto? Y a eso se añade componentes como, por ejemplo, lo que comentó Katy, en el sentido de quiénes son los miembros de las cortes, quién es el secretario general, quién es el jefe real, ¿cierto? También son temas que hay que considerar, ¿no es cierto? Muchas veces. Pero cuando menos, cuando las partes se van a someter a un reglamento, ese sobre el particular. Ahora, respecto de los adjudicadores y centros, bueno, vuelvo a indicar, Perú es el único país en el mundo donde se ha establecido un panel técnico supeditado a un centro, al igual que el arbitraje, ¿no? Esa connotación, en el caso de la ley nueva, es muy marcada. Y recordemos que en el ámbito de la ley, ¿no es cierto? Tú no puedes ser adjudicador y no puedes ser árbitro si no estás en la lista de un centro. Entonces, cuestión interesante a tomar en cuenta. Eso implica una suerte de sujeción, dependencia. No voy a decir subordinación porque probablemente eso nos lleve al ámbito, pero nos remite a un ámbito de sujeción, dependencia del adjudicador y del árbitro al centro, porque si no estás en la lista no puedes arbitrar, no puedes ser. Entonces, ¿cuáles son los efectos de una responsabilidad cuando el acto del adjudicador, el árbitro, va más allá de los límites legales permitidos? ¿No? Entonces, esa es una nueva pregunta que hay que tomarla en consideración con esta nueva versión. No en el caso de la versión vigente, porque es claro que con esta nueva ley la aguja se ha movido más para un lado, ¿no? Entonces, es muy importante esa referencia. Bien, ok, con eso termino para no tomar más tiempo. Gracias, Diego.